Historia del Perú. La historia del Perú abarca de manera continua más de 13 milenios de ocupación humana. Los primeros grupos humanos habrían llegado hacia fines de la glaciación huisconsiense como cazadores a recolectores, cuyos descendientes empezaron a desarrollar la horticultura hacia el octavo milenio antes de Cristo. A partir de entonces se dio inicio a un escalamiento en la complejidad social y cultural de los pueblos de la región, que dio nacimiento al antiguo Perú. Hacia el cuarto milenio antes de Cristo, aparecieron en la costa central las primeras sociedades con arquitectura monumental que tejieron una extensa red de comercio vinculando productos de la Amazonía y las costas ecuatorianas. Conformaron la cultura Caral Supe, desvanecida hacia el 1800 a.C. mientras daba paso a nuevas poblaciones en la costa al norte y sur, albores del surgimiento de Cupiznique y al posterior fenómeno de Chavín, un importante centro cultural que articuló las sociedades agrícolas de su época hasta el 200 a.C. Chavín fue sucedida por los primeros estados militarizados de las culturas Moche al norte y Nazca al sur, surgidos en paralelo al ascenso de Tiahuanaco en el altiplano. Hacia el año 600, surge en la zona de Ayacucho la cultura Huarí, cimentada en desarrollo de la andenería para el cultivo del maíz, la cual mostró un desarrollo urbanístico y una notable influencia en Nazca y Tiahuanaco. Huarí se expandió progresivamente por los Andes al norte hasta Cajamarca. A inicios del segundo milenio el poder político se fraccionó dando origen a varios estados centralistas como Lambayeque y Chimú en el norte y Chincha en el sur. Este último articuló una vasta red de comercio desde el Ecuador hasta el altiplano. En 1438, el imperio incaico inicia su expansión hasta dominar, hacia el siglo XVI, el territorio más extenso en el hemisferio occidental. En 1532, aconteció la conquista del Perú, conducida por Francisco Pizarro con apoyo de algunos pueblos disidentes del incanato, sucedida por las guerras civiles entre conquistadores hasta el definitivo establecimiento del virreinato del Perú en 1572. La llegada de los españoles y la era colonial significó la introducción de la Iglesia Católica y un intenso mestizaje entre españoles, indígenas y negros trasladados en calidad de esclavos desde África. Durante el siglo XVII, la explotación minera dominó la economía mercantilista del virreinato, especialmente alrededor de Potosí. La implementación de las agresivas reformas borbónicas en el siglo XVIII fomentaron sucesivas rebeliones que desembocaron en la violenta rebelión de Túpac Amaru II, 1780 a 1781. La invasión francesa en España fomentó las ideas libertarias en el Perú, que declaró su independencia en 1821 y la consolidó en 1824 con la ayuda de los movimientos libertadores del sur y del norte. Tradicionalmente, la historia peruana ha sido dividida en las épocas precolombina, colonial, a partir de la conquista, y republicana, tras la independencia. Periodo lítico. La etapa más extensa de la historia peruana es la que precede a la conquista española del siglo XVI. Las evidencias más antiguas de seres humanos en el Perú permiten suponer que el hombre llegó hace unos 15.000 años procedente de otros continentes, a finales de la última edad glacial, en el Pleistoceno para ser más exactos. Los primeros peruanos, organizados en bandas y clanes, eran cazadores y recolectores. La caza de camélidos sudamericanos en las zonas altoandinas, especialmente guanacos, y la pesca y recolección de mariscos en la costa del Océano Pacífico, aprovechando la riqueza biológica de la corriente de Humboldt, fueron sus principales actividades económicas. También elaboraban herramientas de piedra tallada. Los vestigios más importantes de esa época han sido hallados en los siguientes yacimientos. El guitarrero primero Piquimachay, Fase Ayacucho, Chivateros Jayuamachay primero Toquepala Paiján Tres Ventanas Lauricocha. Periodo arcaico. La primera parte del arcaico, conocido como arcaico temprano, se extiende del 8000 al 3500 a.C. Luego del retiro progresivo de los glaciares, los cazadores de camélidos y cérvidos colonizaron las punas y los valles altoandinos. Las condiciones climáticas similares a las actuales aceleraron el proceso de domesticación de las plantas y animales. Aparecen así los primeros horticultores seminómadas, pero sin dejar de lado la caza y la recolección. En la costa, la actividad predominante era la pesca y el marisqueo.
El progresivo descubrimiento de la agricultura permitió una economía cada vez más sedentaria. Las primeras chozas, descubiertas en la costa, Chilca, Paracas, son de material con origen vegetal, plantas oriundas, posteriormente serán de piedra y barro. Aparecen también los primeros tejidos rudimentarios. Se dan en este contexto los primeros casos de arquitectura ceremonial con carácter monumental, de artes figurativas y de intercambio de productos entre regiones e incluso de zonas más alejadas, Conchas Spondylus. Las evidencias más tempranas de cultivo de plantas en el Perú provienen de los siguientes sitios. Nanchoc, en el Valle del Alto Saña, departamento de Cajamarca, hacia el octavo milenio antes de Cristo, donde se hallaron restos de calabazas o zapallos loche cultivado hacia el 6000 antes de Cristo. El Guitarrero II, en la vertiente occidental de la Cordillera Negra, departamento de Ancash, con restos de cultivos de pallares y frijoles. Otros sitios importantes de esta época son los siguientes. Santo Domingo de Paracas, en la península de Paracas, donde se hallaron los restos del primer pescador con red de América, constructor de la aldea más antigua del Perú. Es el primer horticultor de la costa andinoamericana. Telarmachay, abrigo rocoso de la Sierra Central, en el departamento de Junín, con restos del primer domesticador de camélidos, llamas y alpacas, de América. Tres Ventanas, en la Sierra de Huarochirí del departamento de Lima, con vestigios de la domesticación de camote, oyuco y calabaza. Chilca, Pueblo 1, en el Pampa de Chilca, en la costa central, sur de Lima, con restos de una pequeña aldea con chozas y entierros. Piquimachay, Fase Jayuelchewa, cerca de Ayacucho, Sierra Sur, con restos del primer criador de cuyes de América, cultivo de quinoa y calabaza. Jayuamachay II, también cerca de Ayacucho, con evidencias de cultivo de achiote y crianza de camélidos. Cerro Paloma, en el Valle de Chilca, en la costa central, sur de Lima, donde se hallaron restos de aldeas superpuestas, así como numerosos entierros humanos. El Antiguo Perú. Precerámico tardío. En la segunda mitad del Arcaico, conocido como Arcaico tardío y que se extiende de 3000 a 1800 a.C., se caracteriza principalmente por la aparición la arquitectura monumental con los primeros centros administrativos a ceremoniales o templos. Aparecen organizaciones más complejas de tipo presuntamente teocrático. Los ciclos agrícolas, dominados por sacerdotes astrónomos, debieron dotar a estos de mucho poder. En Huaca Prieta, en el Valle de Chicama, costa norte en La Libertad, se halló el primer textil precerámico del Perú y de América, así como mates pirograbados. Los primeros templos surgen en la costa central y norcentral, y en la Sierra Central. Generalmente son pirámides escalonadas, con plazas circulares hundidas, unas veces adheridas al monumento y otras desligadas de él. Hacia el final del periodo aparecerán las primeras construcciones con planta en forma de U. Los templos o centros administrativos ceremoniales relevantes de esta etapa son Cotox, El Áspero, La Galgada, Bandurria, Puncurí, Sechín Bajo, Cerro Sechín, El Paraíso, y, especialmente, Caral. Hacia el 3200 a.C. surge la civilización Caral en la costa central peruana. Una de sus ciudades más antiguas, Caral, tenía pirámides de piedra, plazas ceremoniales y altares en torno a fuego sagrado, diseños complejos que evidencian un dominio magistral en el uso del espacio. Sus habitantes tocaban música con flautas de 2 bocinas. Desde entonces, a lo largo del territorio peruano se sucedieron una serie de tradiciones culturales que originaron confederaciones, reinos e imperios durante casi 40 siglos. Periodo formativo, 1800 a.C. y 200 a.C. El periodo formativo se subdivide a la vez en 3. Formativo inferior, 1800 a 1500 a.C. Formativo medio, 1500 a 700 a.C. Formativo superior, 700 a 200 a.C. Convencionalmente, se fija el inicio del formativo con la aparición de la cerámica, evidencias de la cual se han hallado en los siguientes sitios. Tutiscainyo, en la selva amazónica, Ucayali, hacia 1900 a 1700 a.C. Fase Guairajirca de Cotox, en la sierra, Huánuco, hacia 1850 a.C. Las Aldas, en la costa, Ancash, hacia 1800 a.C.,
y Ancón, en la costa, Lima, en 1600 a.C. Otros logros significativos de esta época son el cultivo del maíz, la construcción de grandes acueductos, el desarrollo de la textilería y de la orfebrería. En el aspecto político surgen las jefaturas o señoríos que concentran el poder. Sin embargo, la principal característica de este periodo es la aparición de la arquitectura monumental y de gran envergadura. Los centros ceremoniales suelen abarcar áreas más extensas que las de sus antecesoras del periodo arcaico. Los planos de sus templos o santuarios suelen tener la forma de la letra U invertida, una construcción central y dos construcciones en los lados laterales, alrededor de plazas circulares o rectangulares. Las mayores expresiones monumentales que destacaron durante los inicios del formativo, algunos de los cuales se mantuvieron vigentes en la siguiente fase, fueron: Huaca la Florida, situada en el Valle del Rímac, Lima. Cardal, que se ubica en el Valle del Urín, Lima. Las Aldas, cerca de Casma, Ancash, al borde del Océano Pacífico. Pampa de las Llamas Moxeque, en el Valle de Casma. Lo conforman dos monumentos o pirámides, Moxeque y Huaca, o Huaca de las Llamas. Sechín Alto, en Casma, es un complejo enorme, tal vez el más grande del formativo, con un templo piramidal de plataformas superpuestas como monumento principal. Cerro Sechín, entre los ríos Sechín y Casma, cerca del anterior, célebre por sus monolitos de sus fachadas, con representaciones en relieve de sacerdotes a guerreros y cuerpos mutilados, hacia 1500 a.C. Huacaloma, situado en la cuenca del Crisnejo, Cajamarca. En el formativo medio, surge la cultura cupiznique, en la costa norte, que lleva a la cerámica andina a sus primeras cimas artísticas. De la misma área de influencia es el complejo de Caballo Muerto, en el Valle del Moche, La Libertad, siendo su principal monumento la Huaca de los Reyes. También destacan Puncurí y Cerro Blanco, en el Valle de Nepeña, Ancash. Empieza a construirse el santuario de Chavín de Guantar, en la sierra de Ancash, colindando con la Ceja de Selva, hacia 1200 a 1000 a.C. Destacan también los sitios de la costa central, siendo el más importante Garagay, Lima. En Cajamarca se construye el canal de Cumbemayo y surgen los centros ceremoniales de Pacopampa y Cunturuasi. En la cuenca de Titicaca se desarrolla la cultura chiripa. A partir del 900 a 800 a.C. se observa en el mundo andino integraciones religiosas y políticas sin precedentes. Los templos locales fueron abandonados y se impuso Chavín de Guantar como centro de culto de prestigio suprarregional. El llamado templo o castillo de Chavín se convirtió en centro de peregrinación de todas las culturas andinas, hacia el 800 a.C. Ha dado su nombre a todo un horizonte cultural, cultura Chavín, que es bien conocido por sus representaciones artísticas de seres que mezclan atributos de jaguar, serpiente y ave en forma humanizada, comúnmente conocido como el dios felino. Representaciones de dicho dios y sus variantes se hallan en diversas esculturas o monolitos chavines, el lanzón monolítico, la estela de Raimondi, el obelisco Tello, la estela de Y y las cabezas clavas. La influencia de dicho santuario fue tan acentuada a tal punto que el cronista español Vázquez de Espinosa, 1630, 2 milenios después, escuchó que había sido este un antiguo santuario de los más famosos de los gentiles. Hacia el formativo superior, se desarrollan diversas expresiones culturales regionales, con fuerte influencia de Chavín. En la costa sur surge el pueblo agricultor y pescador de Paracas, cuyos bordados multicolores son algunos de los objetos de arte más preciados del antiguo Perú. En el altiplano del Titicaca, la cultura pucará implementa exitosamente un sistema de cultivo de campos elevados rodeados de agua, camellones o guaruaru, que permitía la agricultura en las frías planicies altoandinas. En el final de este periodo, hacia el 400 y 200 a.C., la presión de las poblaciones vecinas, que se filtraron desde la periferia, provocó el abandono de los templos y de varios centros regionales menores. Culturas regionales. Hacia el 200 a.C. la civilización andina había evolucionado a formas políticas más complejas. La agricultura se hizo extensiva, construyéndose grandes irrigaciones sobre los desiertos de la costa norte y central e ingeniosos acueductos subterráneos en la costa sur. Las sociedades Moche, Nazca, Recuay,
Cajamarca, Vicus, Lima y Tiahuanaco, esta con capital en un gran centro ceremonial del mismo nombre en el norte de Bolivia, son las más conocidas y exitosas de este periodo. La mayoría de ellas parece haber estado regida por sofisticadas élites guerreras que alentaban la producción de objetos de arte de gran calidad, que son considerados algunas de las obras más importantes del arte americano precolombino, especialmente la alfarería moche, Nazca y Recuay, el tejido Nazca, la joyería moche, el arte lítico Tiahuanacota. La cultura moche se desarrolló entre 200 a 700 después de Cristo, en el Valle de Moche, y se expandió por los valles del norte del Perú. Fue una sociedad clasista en la que los sacerdotes ejercían un rol importante. En 1987 se descubrió la fastuosa tumba del señor de Zipán, un gobernante moche del siglo IV después de Cristo, en el Valle del Lambayeque. La cerámica moche, escultórica y realista, es considerada como una de las mejores de las culturas precolombinas, destacando los llamados huacos retratos, en los que expresaron los diversos estados de ánimo de una persona. En cuanto a la arquitectura, destacan sus pirámides de adobe conocidas como las huacas del Sol y de la Luna. Resalta también su orfebrería, de avanzada técnica, como se denota en la joyería desenterrada del señor de Zipán. La cultura nazca se desarrolló básicamente en los valles del actual departamento de Ica, alrededor del siglo I y entró en decadencia en el siglo VII. Su centro estaba ubicado en Cahuachi. Es de destacar su cerámica policromada, decorada con figuras de hombres, animales, plantas, etc., así como su arte textil. Pero lo más impresionante de esta civilización es su red de acueductos, que constituye una verdadera hazaña de su ingeniería hidráulica, así como los trazos gigantescos efectuados en las pampas de Nazca, conocidos como líneas de Nazca, cuyo fin aún se discute. La cultura Recuay se desarrolló en la sierra del actual departamento de Ancash, entre los años 200 después de Cristo a 600 después de Cristo. Su expresión cultural más llamativa es su litoescultura, destacando los célebres monolitos Recuay, bloques de piedra de forma casi cilíndrica, esculpidos aparentemente para representar a guerreros de rango elevado. Su cerámica representativa la conforman los pacchas, cántaros ceremoniales con la particularidad de ostentar un caño por donde era vertido el líquido del recipiente. La cultura cajamarca tuvo su centro cerca de la actual ciudad de Cajamarca, en la sierra norte del Perú, desarrollándose entre los años 200 a 800 d. Se tuvo características peculiares, destacando en textilería, metalurgia y cerámica, esta última es muy original y sofisticada. Su ceramio típico es un vaso trípode con 3 patas. Los cajamarcas solían enterrar a sus difuntos en nichos excavados en la roca, conocidos generalmente como ventanillas, como las de Otusco. La cultura vicus se desarrolló en el actual departamento de Piura, al norte del Perú. Entre los años 300 a.C. y 500 después de Cristo destacaron en metalurgia y orfebrería, llegando a dominar diversas técnicas para fundir y trabajar los metales, como el uso de moldes, el dorado de metales, soldadura, aleación, laminado, recorte y amalgama. Trabajaron especialmente el cobre, el oro y el cobre dorado. Su cerámica se caracteriza por su aspecto macizo y rústico, así como su tendencia realista y naturalista. La cultura lima se desarrolló en los valles de Chillón, Rímac y Lurín, en el actual departamento de Lima, entre los años 100 y 700 después de Cristo. Sus principales centros fueron Maranga, la ciudad de Adobitos, la Huaca Puquillana y el santuario de Pachacamac, primera fase, y en su fase final, Cajamarquilla. Su arquitectura se destaca por el uso de pequeños ladrillos de adobes, así como de tapiales, a base de los cuales construyeron elevadas pirámides. Para ampliar el terreno agrícola, los Lima realizaron en el Valle del Rímac obras monumentales de ingeniería hidráulica, cuyos restos se pueden ver hoy día en el río Surco y el canal de Guatica. Su cerámica se divide cronológicamente en 2 estilos, el estilo interloquingo Playa Grande, caracterizado por su decoración en forma de pez o serpiente entrelazadas, y el estilo Maranga, con su fase final Nievería, que se caracteriza por estar modelada en diversas formas, con fino acabado y elegante decoración. La cultura tiahuanaco se desarrolló en el altiplano o meseta del Collao, entre los actuales países de Perú, Bolivia y Chile. Su centro estuvo en Tiahuanaco o Tiwanaku,
al sur de la actual ciudad de La Paz y cerca al lago Titicaca, que se constituyó en un importante centro religioso y urbano, hacia donde iban en peregrinación multitudes de personas. Destacan allí imponentes construcciones arquitectónicas, como la pirámide de Acapana, el Pumapunku, Calasasaya, el templete semisubterráneo, entre otros. Ejemplos de su litoescultura son los monolitos Benetti y Ponce, y especialmente, la portada de sol, con la imagen del dios de los báculos, después llamado Viracocha. La técnica arquitectónica tiahuanaco sería aprovechada posteriormente por los incas. Esta cultura, inexplicablemente, colapsó hacia el año 1100 DC el Imperio Wari. Diversos trastornos climáticos, sequías del siglo VI y fenómenos del Niño fuertes en el siglo VII, afectaron negativamente a las culturas costeñas. Parece ser que las culturas serranas se adaptaron mejor a la nueva situación porque las de la costa iniciaron cierta decadencia. El estado tiahuanaco alcanza una enorme influencia por todo el sur peruano, el norte chileno y buena parte de Bolivia. En la sierra sur peruana, la cultura huarpa de Ayacucho se vio fuertemente influenciada tanto por el esplendor de las creencias y rituales de Tiahuanaco como por el intercambio comercial con los Nazca de la costa, hasta generar un proceso cultural original, desarrollando un tipo de urbanismo desconocido hasta entonces en los Andes. Pronto los ayacuchanos hicieron de la ciudad de Huari su centro, dotándola de grandes templos, calles ortogonales y sistemas de canales de agua dentro de la ciudad. Los Huari, aprovechando las laderas de los cerros, iniciaron un tipo de agricultura de bancales o andenes en las montañas a una escala nunca antes vista. Así generaron los excedentes económicos suficientes para emprender la expansión de sus dominios y cultura. La cultura Huari se expandió entre el 600 y el 900 después de Cristo hasta Cajamarca y Lambayeque por el norte y hasta la frontera con Tiahuanaco, a la altura de Sicuani y Moquegua, por el sur, construyendo redes de caminos y popularizando sus formas de gobierno y su estilo de ciudad. Muchos consideran por ello a Huari como el primer imperio andino. Como huella de este proceso está la difusión de la iconografía propia del sur, en particular de los diseños de inspiración tiahuanaco. Importantes centros huaris en territorio panandino fueron, Huiracochapampa, La Libertad, Pachacamac, Lima, Huilcahuaín, Callejón de Huaylas, Ancash, Huayhuilca, Junín, Piquillacta, Cusco, Cerro Baúl, Moquegua, Castillo de Guarmey, Costa de Ancash. Hacia el 900 después de Cristo empezó la decadencia de Huari, por razones que nos son desconocidas. Las diferentes regiones del imperio se fueron independizando del poder de la capital y finalmente esta quedó abandonada y acabó siendo saqueada. Luego de desaparecer el poder imperial, las grandes ciudades fueron abandonadas y en muchas regiones se regresó a la vida basada en aldeas poco desarrolladas. Otras regiones, sin embargo, se embarcaron en un nuevo florecimiento regional fundándose de esta manera los reinos y señoríos del periodo intermedio tardío tales como Lambayeque, Chimú, Chancay, el señorío Ichma, el señorío Chincha o el protoseñorío Inca. Sin embargo, los enfrentamientos entre estos señoríos no acabaron y la formación de ejércitos, batallas e intentos de conquista continuarían siglos después. La ciudad sagrada de Pachacamac, un gran centro de peregrinación de la costa central, que con los Huari había alcanzado gran esplendor, tras la decadencia de esto se alzó como centro del señorío Ichma, Lima. Estados regionales tardíos. Tras la caída de Huari, el espacio político en el antiguo Perú se recompuso y surgieron una serie de estados y señoríos independientes. En la costa norte, florecieron las culturas Lambayeque y Chimú, que se disputaron la hegemonía de la región. Los chimús se impusieron, creando un poderoso reino que se expandió hasta Tumbes por el norte y Guarmey por el sur. En la costa central, florecieron los señoríos Chancay e Ichma. Este último fue protector del célebre santuario de Pachacamac, en el valle del Rímac. En la costa sur, el señorío Chincha se constituyó en un poderoso estado que se expandió por los valles del departamento de Ica, llegando incluso más al sur. Asimismo, contó con una numerosa flota de balsas con la que comerció a lo largo de la costa del Pacífico. El altiplano del Titicaca, luego de la caída de Tiahuanaco, hacia 1100 después de Cristo, vio el surgimiento de los reinos aymaras, como los Collas y los Lupaca, cuyas economías estaban dominadas por la ganadería de camélidos sudamericanos. En la sierra nororiental,
florecieron los chachapoyas. En la Sierra Central y Sur, el vacío creado por la desaparición de Wari fue llenado por una serie de federaciones de ayuso clanes macrofamiliares cuya economía, completamente agraria, tenía fuertes tintes militares y estaba marcadas relaciones rituales. Entre estos pueblos estaban los huancas, los pocras, los chancas y los quechuas del Cusco. Estos últimos fundaron el Curacazgo inca. La cultura lambayeque, llamada también Sicán, se desarrolló aproximadamente entre los años 700 y 1350 después de Cristo, entre los valles de Motupe y Jequetepeque, en el departamento de Lambayeque. Su máximo esplendor lo tuvo entre los años 900 y 1100 después de Cristo. Una leyenda antigua atribuía su origen a la llegada de un guerrero misterioso llamado Nailamp, que arribó por vía marítima. Los lambayeques fueron maestros consumados en orfebrería, mejorando a los moche en lo que respecta al acabado. Ejemplos acabados de este arte son las máscaras funerarias y los cuchillos ceremoniales o tumis, con la imagen de Nailamp. En el plano arquitectónico, construyeron grandes complejos de adobe, como las pirámides de Batán Grande, Tucumé, Apurlequicho Tunachornancap. En tiempo reciente, se descubrió la tumba de un importante personaje de esta cultura, al que se denominó como el Señor de Sicán. La cultura chimú surgió entre los valles de Chicama, Moche y Virú, en el actual departamento de La Libertad. Herederos de la cultura moche, hacia el año 1200 construyeron una ciudad que llegaría a ser la más grande del subcontinente, Chanchan, cerca de la actual ciudad de Trujillo. La dinastía de Tacainamo, que los gobernaba, emprendió pronto la conquista de los valles cercanos. Hacia 1450 el reino chimú había alcanzado su máxima expansión, llegando sus fronteras hasta Ecuador por el norte y hasta el valle de Pativilca en la costa central. Los chimús destacaron en metalurgia, trabajando el oro con la técnica del moldeado de piezas, logrando trabajos de extraordinario arte y belleza. La cultura chancay se desarrolló en los valles de Chancay y Chillón del departamento de Lima. Se destacó por su arte textil, tanto por la variedad de productos utilizados como por su temática y color. En particular, es de resaltar sus gasas, hiladas con gran habilidad y alta calidad artística. Su cerámica representativa lo constituyen los llamados cuchimilcos, que son cántaros de forma ovoide con rostros humanos. El cultura ichma tuvo su centro en los valles de Lurín y Rímac, Lima, siendo su principal centro ceremonial Pachacamac, donde se elevaba un templo en honor a la deidad del mismo nombre. Otros centros importantes de esta cultura fueron Armatambo, Maranga, la ciudad de Tapia, y Mateo Salado, todos en el valle del Rímac, donde elevaron pirámides de tapiales, con rampas de acceso. Continuadores de la cultura Lima, los Ichma aprovecharon y mejoraron la excelente red de canales o acequias que heredaron. La cultura Chincha se desarrolló en los valles del departamento de Ica, teniendo su capital en Chincha. Los Chincha crearon un nuevo estado sustentado en el comercio de caravanas de llamas y balsas que navegaban la costa del Perú y Ecuador. Su importancia se mantuvo hasta la época incaica y se sabe que durante la captura del Inca Atahualpa en Cajamarca por los españoles, el señor de Chincha se hallaba presente con su propio séquito, acompañando al Inca, a quien rivalizaba en suntuosidad. En 1545, el cronista Pedro Cieza de León escribió que cuando el marqués don Francisco Pizarro descubrió la costa de este reino, Perú, por toda ella le decían que fuese a Chincha, que era la mayor provincia, y, lo mejor de todo. La cultura chachapoyas se desarrolló en la cuenca del río Utcubamba, en el departamento de Amazonas. Los chachapoyas, llamados los pueblos de las nubes, construyeron grandes ciudades de piedra de estructura circular, como Gran Pajatén y Cuelap. Rasgo distintivo de esta cultura fue el entierro de sus personajes en mausoleos excavados en paredes rocosas de barrancos, como los hallados en Rebash, así como el uso de sarcófagos antropomorfos de gran tamaño, como los hallados en Carajía. Entre los investigadores de esta cultura destaca Federico Kaufmann Doig. Los huancas fueron un numeroso grupo étnico que formaron un estado en el Valle del Mantaro, en las provincias de Jauja, Concepción y Huancayo del actual departamento de Junín. Su capital fue probablemente Tunanmarca. Fue un pueblo guerrero, cuya economía se apoyaba en la agricultura en valles y quebradas, y en la ganadería de camélidos en las tierras altas o punas.
Se transformó en uno de los más poderosos señoríos de los Andes centrales, pero sucumbió ante la invasión de los incas. Los reinos aymaras se formaron en el altiplano del Titicaca al desaparecer el estado tiahuanaco, desarrollándose entre los siglos X y XV. Se trata de los lupacas, pacajes, collas, coyaguas, omasuyos, canas, canchis y ubinas. Se expandieron hasta Arequipa y Antofagasta por el occidente y las selvas bolivianas y el noroeste argentino por el oriente. Su lengua común era el aymara o jaquiarú. Su economía se basaba en la ganadería de camélidos sudamericanos, llama y alpaca, y en la agricultura de variados productos en distintos pisos ecológicos. Rasgo distintivo de su cultura fueron sus torres sepulcrales o chulpas. Los chancas formaban un grupo étnico que tuvo su centro en Andahuaylas, en el actual departamento de Apurímac. Fueron feroces guerreros que vivían agrupados en aldeas y se dedicaban a la agricultura, el pastoreo de camélidos y la caza de vicuñas. Se asociaron con varias tribus, con las que formaron una temible confederación. Se expandieron hacia Ayacucho y Huancavelica e intentaron conquistar el estado cusqueño, sufriendo una derrota aplastante a manos de los incas en 1438, hecho que marcó el inicio de la época imperial incaica. El imperio incaico, Tahuantinsuyo. La civilización inca o incaica, pináculo de la civilización andina, floreció entre los siglos XV y XVI. El término inca, que originalmente significaba jefe o señor y que era el título dado al monarca, Zapa Inca, y a los nobles de sangre imperial, acabó por designar globalmente al pueblo o etnia que forjó esta gran civilización. Los incas extendieron su área de dominio en la región andina abarcando grandes porciones territoriales de las actuales repúblicas de Perú, Bolivia y Ecuador, así como partes de Argentina, Chile y Colombia. Tomaron de los diversos pueblos o naciones anexados, unos 200, muchas expresiones culturales y la adaptaron a su realidad estatal, difundiéndolos en todo el territorio de su imperio y dándoles un sentido de unidad cultural. Todo ello pudieron lograrlo gracias a una acertada organización política y administrativa. La historia de la formación del imperio inca ha sido reconstruida con dificultad, ya que los pueblos andinos carecían de una escritura propiamente dicha. Los cronistas españoles recogieron noticias histórico-legendarias, de boca de algunos nobles incas. Los incas legendarios. Según una leyenda transmitida por el inca Garcilaso de la Vega, el fundador de la dinastía inca fue Manco Cápac, que, junto con su esposa Mama Ocllo, salió del lago Titicaca, enviado por su padre el Sol para fundar una ciudad destinada a civilizar y unificar el mundo andino. La pareja real llegó hasta la región del actual Cusco, donde se hundió una varilla que llevaban consigo, señal que el Sol les daba indicándoles el sitio donde debería realizarse la fundación. Otra leyenda, posiblemente la que más se ajusta a la tradición inca, menciona a Manco Cápac como integrante de un grupo de 4 hermanos y sus esposas, también de origen solar, que salieron de las ventanas o grutas del cerro Tamputoco, al sudeste del valle de Cusco. Manco eliminó primero a sus hermanos, tras lo cual se estableció con sus hermanas y algunos parientes en el valle de Cusco. Sus sucesores consolidaron el dominio inca en el valle, Curacazgo Inca, y empezaron a enfrentarse a los pueblos vecinos, Sinchi Roca, que solo fue un jefe militar o Sinchi, Yoque Yupanqui, que llegó a concretar alianzas con distintos pueblos circundantes, iniciando la llamada Confederación Inca, Maita Cápac, que logró una victoria sobre los alcahuizas, Cápac Yupanqui, que venció a los condesuyos, Inca Roca, que venció a otros pueblos vecinos, y Yahuaruaca, cuyo gobierno fue breve y sucumbió a manos de los condesuyos, y Viracocha, que salvó al estado inca logrando triunfar sobre los pueblos hostiles y emprendiendo luego expediciones victoriosas. La verdad histórica que se desentraña de estos relatos es que los incas habrían sido una etnia, posiblemente quechua, que hacia el siglo XIII después de Cristo llegaron al valle de Cusco, procedente de la región adyacente al lago Titicaca, altiplano boliviano. Una teoría postula que los incas serían herederos del antiguo imperio Wari. En el valle del Cusco se habrían mezclado con algunos pueblos y expulsado a otros. En el siglo siguiente, lograron imponerse a las poblaciones más cercanas al valle cusqueño y paulatinamente extendieron sus territorios, combatiendo a sus enemigos collas, del altiplano, en la actual Bolivia, y chancas,
de las actuales regiones de Ayacucho y Apurímac, en unión con sus aliados quechuas. Siguiendo con el relato legendario, con la muerte de Viracocha se iniciaron las disputas por el trono. El sucesor legítimo fue depuesto por su hermano Cusi Yupanqui, que adoptó el nombre de Pachacútec, el que transforma la tierra, y encabezó la defensa del Cusco sitiado por los chancas, logrando el triunfo. Este episodio, que ocurrió hacia el año 1438, marcó el inicio del periodo imperial incaico, es decir, el de las grandes conquistas. Los incas históricos. Con Pachacútec, 1438 a 1471, se inició el periodo histórico de los incas, conocido también como el periodo inca imperial, pues, siguiendo el concepto occidental, al anexarse a muchos pueblos o naciones, el estado inca se convirtió en imperio. Por el norte, Pachacútec sometió a los huancas y tarmas, hasta llegar a la zona de los cajamarcas y cañaris, estos últimos en el actual Ecuador. Por el sur sometió a los collas y lupacas, que ocupaban la meseta del altiplano. De otro lado, mejoró la organización del estado, dividiendo el imperio en 4 regiones o suyos, por lo que fue conocido como el Tahuantinsuyo, 4 suyos. Asimismo, organizó a los chasquis, correo de postas, e instituyó la obligatoriedad de los tributos. El hijo y sucesor de Pachacútec, Túpac Yupanqui, 1471 a 1493, ya había actuado como general durante el reinado de su padre, sometiendo al reino Chimú, sofocando la resistencia de los chachapoyas y avanzando por el norte hasta Quito. Ya como monarca, quiso incursionar en la selva, región de los Antis, pero una rebelión de los collas lo obligó a desviarse hacia el Collao. Sometió a algunos pueblos del altiplano y del norte argentino. Más al sur, amplió las fronteras del imperio hasta el río Maule en Chile. Incluso, según una versión, habría llegado más al sur, hasta el río Biobío. En el aspecto administrativo, mejoró la recaudación de los tributos y nombró visitadores o gobernadores imperiales, Tucric, dando así a sus dominios una organización centralizada. El hijo y sucesor de Túpac Yupanqui, Huayna Cápac, 1492 a 1525, fue el último gran monarca inca. Durante su gobierno, continuó la política de su padre, en cuanto a la organización y fortalecimiento del Estado. Para conservar los territorios conquistados tuvo que sofocar en forma sangrienta continuas sublevaciones. Derrotó a los rebeldes chachapoyas y anexionó la región del Golfo de Guayaquil, llegando hasta el río Ancasmayo, actual Colombia. Estando en Tumibamba, en el actual Ecuador, enfermó gravemente de viruelas, epidemia que trajeron los españoles y sus esclavos negros, que por entonces deambulaban por las costas septentrionales del imperio. Antes de morir, Huayna Cápac designó como sucesor a su hijo Ninan Cuyuchi, pero este falleció también víctima del mismo mal. Otro de los príncipes imperiales, Huáscar, impuso entonces sus derechos al trono y se coronó en el Cusco, mientras que en la región de Quito, Atahualpa, hijo de Huayna Cápac con una paya o princesa cusqueña, con el apoyo del ejército y de la población local, se rebeló contra la autoridad de Huáscar, reclamando para sí el imperio. Entre ambos hermanos y sus respectivos partidarios se desató una guerra civil que finalizó con el triunfo de Atahualpa en 1533. Huáscar fue apresado y su familia exterminada. Atahualpa marchó al Cusco para ceñirse la Mazcapaicha o borla imperial, cuando en el trayecto, en Cajamarca, fue sorprendido por los conquistadores españoles bajo el mando de Francisco Pizarro. Civilización incaica. La organización política incaica fue una de las más avanzadas de la América precolombina. Tuvo una monarquía absoluta y teocrática. El Zapa Inca o simplemente, el Inca, era el máximo gobernante, uniéndose en su persona el poder político y el poder religioso. El imperio adoptó el nombre de Tahuantinsuyo, es decir, los 4 suyos o regiones, concordantes con los 4 puntos cardinales. La base de la organización social del imperio incaico estuvo en el Ayllu, que puede definirse como el conjunto de descendientes de un antepasado común, real o supuesto que trabajan la tierra en forma colectiva y con un espíritu solidario. En el imperio todo se hacía por ayllus, el trabajo comunal de las tierras, tanto las del pueblo mismo como las del Estado, las grandes obras públicas, caminos, puentes, templos, el servicio militar y otras actividades.
La propiedad de la tierra y el trabajo en el imperio incaico se desenvolvió en base del sentido comunitario o interés colectivo. Las tierras eran repartidas por el Estado, se dividían en tierras del sol, tierras del Inca y tierras del pueblo. El trabajo era obligatorio. Existió un amplio sentido de cooperación y ayuda mutua, se trabajaba en la comunidad o Ayllu, Aini, en las tierras del Inca y del Sol, Minca, y cuando lo requería el Estado, en obras públicas, en las minas, en las plantaciones de coca, etc., Mita. Existía el sentido de reciprocidad, según el cual, el hombre o la mujer debían al Estado una parte de su trabajo que entregaban cuando les era requerido. Por su parte, el Estado debía recíprocamente a cada productor una serie de beneficios que iban desde la protección y los servicios públicos, hasta los regalos y concesiones especiales. La sociedad estuvo organizada a base de clases sociales. Existían dos clases muy diferenciadas, la nobleza y el pueblo. En cada una de estas clases había diversos niveles. La nobleza se dividía en nobleza de sangre, la familia del Inca, conformada por el Auqui o el príncipe heredero, la colla o esposa del Inca, entre otros, y nobleza de privilegio, integrada por gente recompensada por sus meritorios servicios, ya fuesen militares o de otra índole. El pueblo estaba integrado por los atunrunas, la gran masa de campesinos, los mitmacunas o mitimaes, grupos étnicos trasladados de un lugar a otro, según conveniencia del Estado, y los yanacunas o yanaconas, personas asignadas a tareas especiales, como el servicio doméstico. La economía inca se basó en la agricultura que desarrollaron mediante técnicas avanzadas, como las terrazas de cultivo llamados andenes para aprovechar las laderas de los cerros, así como sistemas de riego heredados de las culturas preincas. Los incas cultivaron maíz, yuca, papa, frijoles, algodón, tabaco, coca, etc. Las tierras eran propiedad comunal y se trabajaban en forma colectiva. Desarrollaron también una ganadería de camélidos sudamericanos, llama y alpaca. Por los excelentes caminos incas, Capac Ñan, transitaban todo tipo de mercancías desde pescado y conchas del Pacífico hasta sal y artesanías del interior. La arquitectura se cuenta entre las expresiones artísticas más impresionantes de esta civilización incaica. Destacan templos como los de Sacsayhuamán, mal llamada Fortaleza, y Coricancha, los palacios de los incas en el Cusco y los complejos estratégicamente emplazados, como Machu Picchu, Ollantaytambo y Pisac. La ciudadela de Machu Picchu, considerada una de las 7 maravillas del mundo, fue descubierta científicamente en 1911 por el estadounidense Hiram Bingham. Está ubicada a casi 2.400 metros de altura, en la provincia de Urubamba, departamento del Cusco, en pleno Andes amazónicos. Se trata de un conjunto de palacios, torreones militares, sunturuasis, y miradores, que se elevan entre los picachos Machu Picchu, Cumbre Vieja, y Huayna Picchu, Cumbre Joven. Es sin duda una de las realizaciones más impresionantes de la ingeniería a nivel mundial. Pocas obras como esta muestran tanta armonía con el entorno natural. Fue construido, según todas las probabilidades, en el reinado de Pachacútec, en el siglo XV. Actualmente es uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo y el principal destino turístico del Perú. Otro ejemplo notable de la ingeniería incaica es el Capac Ñan o camino principal, de una longitud estimada de 6.000 kilómetros y que servía de enlace a una red articulada de caminos e infraestructuras construidas a lo largo de 2 milenios de culturas andinas precedentes a los incas. Todo este conjunto de caminos, de más de 20.000 kilómetros, vinculaba diversos centros productivos, administrativos y ceremoniales, teniendo como centro a la ciudad del Cusco, donde, como la Roma antigua, todos los caminos confluían. El arte textil incaico se caracteriza por sus tejidos con diseños geométricos o tocapus y por la fineza de su técnica. Destacaron también sus tapices y sus mantos de plumas. La cerámica incaica tiene 2 formas típicas, el aríbalo, cántaro, y el quero, vaso, aunque este último existió desde la época Wari y era confeccionado también en madera y metal.